Salmo 78, versículo 41. Dice la palabra de Dios, estoy leyendo la Reina Valera, ¿verdad? La traducción Reina Valera, Salmo 78, versículo 41, dice: y volvían y tentaban a Dios y ponían límite al Santo de Israel. Una vez más, pongan atención, en el Salmo 78, 41 dice: y volvían y tentaban a Dios y ponían límite al Santo de Israel. Vemos en este pasaje que el pueblo de Israel constantemente, cuando se habla volvían, es que algo constante, que constantemente regresaban y tentaban a Dios. Ellos tentaban a Dios, y no solamente tentaban a Dios con sus cosas, con sus errores, pero también tentaban a Dios limitando al Dios Todopoderoso. Cuando yo leo este versículo, me paro para pensar el por qué ellos tentaban a Dios constantemente. ¿Por qué ellos ponían límite al Dios Todopoderoso? Y al pensar, no es difícil entender por qué el ser humano limita a Dios, por qué ellos tentan a Dios constantemente. Cuando nosotros entramos en nuestra humanidad, cuando entendemos, somos humanos, ¿verdad? Y debido a que somos humanos, nosotros tenemos la tendencia a traer las circunstancias, las situaciones, personas a nuestro nivel. Entonces, lo que sucede es que yo como ser humano, pensando como ser humano, entonces la forma en lo que yo pienso o la forma que los medios están haciendo que yo quiero, que como yo tengo que pensar, ahora yo empiezo a limitar a Dios, o yo empiezo a traer las circunstancias o las situaciones o las personas a mi nivel. ¿Me entienden acá lo que estoy diciendo? Mi manera de pensar, la manera que yo pienso, yo acabo limitando todo lo que está a mi alrededor y limito aún más a Dios, diciendo que Dios no puede. ¿Por qué? Porque yo pienso de mi manera carnal. Yo pienso de mi manera limitada. Entonces, de la manera limitada que yo pienso que así vas a ser. Por eso yo creo que en esos días, más de que nunca, hemos visto medios tan corrompidos, medios que están ahí inventando y poniendo mentiras y poniendo noticias falsas en la mente de las personas para que las personas crean y se limiten cada vez más y más. Y volvían y tentaban a Dios y ponían límite al Dios de Israel. Imagínate, poner límite al Dios de Israel. ¿Cómo limitaban a Dios? Bueno, entiendo que por traer a nuestras circunstancias, traer a nuestro nivel de pensamiento como pensamos, nosotros limitamos a Dios. Pero quiero enseñar en la palabra de Dios, porque solamente leí Salmo 78, 41. Pero si yo leo los versículos anteriores, yo me empiezo ahora a entender cómo ellos limitaban a Dios. Si ustedes me acompañan y regreso un poquito antes los versículos y va al versículo 8, Salmo 78, versículo 8, vamos a ver que una de las maneras que el pueblo limitaba al Dios era a través de su contumaz y rebeldía. Salmo 78, versículo 8 dice: y no sean como sus padres, generación contumaz y rebelde, generación que no apercibió su corazón, ni fue fiel para con Dios su espíritu. Dice aquí que ellos fueron rebeldes
Y voy a usar una palabra mejor que una palabra con Tomás, ¿verdad? Aquí la palabra con Tomás en realidad lo que significa es terco, ¿verdad? Voy a traer a nuestros días. Y no sea como sus padres, generación terca y rebelde, generación que no apercibió su corazón y ni fue fiel para con Dios su espíritu. Entonces vemos que la razón de ellos estar siendo una generación que limitaba a Dios, que constantemente limitaba a Dios, era porque ellos tenían una mentalidad terca y una mentalidad rebelde. Cuando tenemos esos tipos de mentalidad o esta manera de ser, nosotros limitamos a Dios. Y entienda mucho esta predicación. Porque muchos en estos días, muchos en este mes que ha pasado, han literalmente, no estoy hablando así como figurativo, no, es literalmente, han agarrado Dios, han puesto Dios dentro de una caja y han limitado a Dios. Han limitado a Dios, pusieron Dios dentro de una caja por su terquedad, por sermos tercos, por sermos rebeldes, y decimos sí, Dios aquí tiene su límite. Hemos limitado al Dios Todopoderoso. Vemos que la palabra terquedad o la palabra terco, si buscamos esta palabra contumaz, significa tener o mostrar determinación obstinada de no cambiar la actitud o la posición de uno sobre algo, especialmente a pesar de los buenos argumentos o razones para hacerlo. Significa entonces que una persona terca es una persona obstinada y está dedicada a hacer lo que quiere y se niega a hacer cualquier otra cosa. Esa es una persona terca. Es una persona que está obstinada de no cambiar de actitud o posición aunque enseña que no estás bien. Y yo voy a enseñar en las escrituras acá cómo vemos que las personas hacen esto, no solamente ahora, pero desde el principio de la humanidad. Vemos una humanidad terca, una humanidad que realmente dice, no, es que estoy correcto, punto, y yo no cambio de parecer. Aunque tú enseñas cosas buenas, las personas no entienden. Mira, mis amados, yo estoy acá hace más de un mes predicando y hablando realmente lo que Dios quiere hacer en nuestras vidas. Y estoy realmente hablando como realmente es la palabra de Dios, porque yo creo en la palabra de Dios, pero todavía hay personas que están escuchando y están todavía enclausurando, están encerrando a Dios dentro de una caja por su terquedad y diciendo, no creo que es así. No sé si están conmigo, ¿verdad? Pero siempre cuando sucede algo en la historia de la humanidad, si nosotros leemos desde Génesis hasta Apocalipsis y después se continúa la historia hasta los días de hoy, vamos a ver que siempre hubo crisis, siempre hubo hambruna, siempre hubo plagas, siempre hubo. Pero ¿qué sucede en todo tiempo en la historia? Siempre cuando realmente viene una crisis, siempre cuando viene hambre, siempre cuando viene algo malo, siempre cuando viene una plaga, la persona que ellos siempre van a culpar, la primera persona es Dios. La culpa es de Dios. Agarran el dedo y dicen, la culpa es tuya, Dios. ¿Por qué, Dios? ¿Por qué permitiste, Dios? Siempre culpamos a Dios, ¿verdad? Pero nosotros nunca reconocemos que la maldad está por culpa de nosotros. Nos olvidamos que nosotros dejamos Dios en todas nuestras cosas, apartamos Dios de nuestra casa, apartamos Dios de la escuela, apartamos Dios del trabajo, apartamos Dios de todo, pero cuando algo malo sucede, la culpa es de Dios. ¿Dónde está Dios? Yo como pastor, yo ya he escuchado esta frase muchas veces. De personas en la iglesia, de personas de fuera de la iglesia, cuestionando a Dios ahora y diciendo, la culpa es de Dios. Vemos, por ejemplo,
que eso no viene de ahora. Eso no es algo que surge de los medios, que la culpa, dice que la culpa es de Dios. En la historia de Israel, como hablé, si empezamos a leer desde Génesis y vamos hasta Apocalipsis, vamos a ver que hubo esos momentos de crisis, ¿verdad? Sea la crisis que sea de hambre, sea de enfermedad, sea de plaga de muerte, sea de final, siempre hubo crisis. Y hay una historia que está en Segunda Reyes, si ustedes ya quieren buscar, pueden buscar Segunda Reyes capítulo 6, que habla que vino una hambruna en la ciudad de Samaria. Hubo una crisis, algo horrible estaba teniendo, no tenían comida, no tenían harina, estaban ya haciendo cosas horribles allá. ¿Por qué? Porque el enemigo había rodeado la ciudad. Y el enemigo no dejaba que entrara más comida, no dejaba que entraba agua, no dejaba que entraba nada. Entonces había una crisis muy fuerte en Samaria en este tiempo. Pero en vez de las personas reconocieran y empezaran a buscar a Dios, lo que hacen es, empiezan a culpar a Dios. En Segunda Reyes capítulo 6, el versículo 33, los versículos anteriores está el profeta Eliseo hablando con algunas personas y van a decir, mira, ahí ya ven esas personas diciendo que la culpa es mía, me quieren matar y que la culpa es de Dios, ¿verdad? Segunda Reyes capítulo 6, versículo 33 dice, no había terminado de hablar cuando el mensajero llegó y dijo, esta desgracia viene del Señor. ¿Qué más se puede esperar de Él? Mira lo que dice acá. Esta desgracia viene del Señor. ¿Qué más se puede esperar de Él? ¿Qué más se puede esperar de Dios? ¿Por qué debemos estar esperando en Dios? Si esto realmente viene de Él. Ahora mi pregunta es, ¿viene de Dios? Yo he hecho varias transmisiones en vivo a través de Instagram con algunos pastores conocidos que pidieron para hacer esa transmisión en vivo. Y muchas veces las preguntas que hacían allá era, ¿esta plaga viene de Dios? Lo que está sucediendo en nuestros días, la culpa es de Dios. He escuchado en las noticias las personas diciendo, la culpa es de Dios. ¿Dónde está Dios en este momento? Y mi pregunta es, ¿dónde están los hombres que están culpando a Dios en este momento? Realmente no podemos culpar a Dios de todo, ¿verdad? Pero la cuestión acá, vamos a dejar eso de lado, el culpable, ¿verdad? ¿Quién es el culpable? Vamos a dejar de lado. Vamos a entender acá que las personas estamos limitando a Dios. Estos hombres estamos limitando a Dios. Y yo voy a enseñar aquí que en la misma historia, cuando hay crisis, es donde las personas más limitan a Dios por su terquedad. En el capítulo siguiente, va conmigo en Segunda Reyes capítulo 7. Segunda Reyes 7, versículo 1. Mira lo que sucede. Eliseo contestó, oigan la palabra del Señor. Pare aquí. Oigan la palabra del Señor. Lo que las personas tienen que entender en este momento es lo que Dios está queriendo hacer y lo que Dios está hablando. Pare de estar en su terquedad pensando lo que no es que así es, y abra sus oídos para escuchar la palabra de Dios. Entonces, en el medio de la crisis, en el medio de una hambruna, aquí Eliseo viene con una palabra. Y dice, Eliseo contestó, oigan la palabra del Señor, que dice así, mañana a estas horas, a la entrada de Samaria, podrá comprarse una medida de flor de harina con una sola moneda de plata y hasta un doble medida de cebada por el mismo precio. Paren aquí. Escuchen algo. Dios está lanzando una palabra. Dios está lanzando una palabra. Y es lo que yo estoy haciendo
por más de 20 años y principalmente en este un mes, de una manera muy fuerte, eu estou lançando una palabra de Dios. Entendam algo, mis amados, eu quero que ustedes entendam y no limiten a Dios. Dios cambia una situación del día para la noche, de la noche para el día, de minutos Dios puede cambiar todo. Muchos, mira, no, mi confianza está en mi trabajo, mi confianza está en esto, mi confianza está en el gobierno, mi confianza está en esto. Y de repente con algo que surgió, todo cambió en la vida de todos, ¿verdad? Todo había cambiado acá en la historia de Samaria, en la historia de Israel. Pero viene el profeta, viene Eliseo y ele declara una palabra, ele suelta la palabra. Cuando ele suelta la palabra, nosotros podemos recibir como podemos rechazar. Infelizmente, muchos en esos días, por su terquedad, están rechazando la palabra de Dios y están limitando a Dios. Y es justamente lo que sucede acá. Mira, ele dice, ¿sabes qué? El otro día todo vas a cambiar. Todo vas a cambiar. Lea conmigo el versículo 2. Segunda Reyes 7, versículo 2. El ayudante personal del rey replicó, no me digas, aun si el Señor abriera la ventana del cielo, no podría suceder tal cosa. Pues lo verás con tus propios ojos, le advirtió Eliseo, pero no llegarás a comerlo. El hombre dijo a Eliseo, el hombre que estaba cerca del rey era uno de los principales, que realmente era uno de los que aconsejaba al rey. Por eso, no sé si ustedes percibieron, pero siempre en mis oraciones yo estoy orando por el presidente y estoy orando por las personas que están alrededor de él. Que Ele abra los ojos para escuchar correctamente a las personas que están alrededor de él. Porque depende de quién tú estás escuchando, te vas a limitar cada vez más. Y este hombre, mira lo que le dice. Eliseo está dando una palabra profética. Eliseo está hablando algo que va a suceder. Y el hombre dice, no me digas. Con burla, ¿verdad? No me digas. Ahora vas a hacer de esta manera. Y él limita a Dios de tal manera por su terquedad que dice, aun si el Señor abriera la ventana del cielo, no podría suceder tal cosa. ¿Qué hizo él? Limitó a Dios. Puso a Dios dentro de una caja. Y él dice, aunque ese Dios abriera la ventana del cielo, no podría suceder esto. ¿Están conmigo? ¿Están entendiendo cómo nuestra terquedad nos retrae o nos lleva para atrás? Y no solamente esto, pero ponemos Dios dentro de una caja. ¿Será que Dios no puede cambiar la historia de la noche para la mañana? ¿Será que Dios no puede traer la salvación en tu casa, sobre sus padres, sobre sus hijos, sobre sus hermanos, sobre su familia en la cual tú estás clamando por tanto tiempo, de la noche para el día? ¿Será que Dios no puede traer salvación, sanidad, liberación? Sí puede, pero muchas veces por nuestra terquedad, por creer que lo que pensamos es la manera correcta y no puede cambiar, limitamos al Dios Todopoderoso y estamos tentando a Dios constantemente. Este hombre sí lo vio, él sí pudo ver que era real lo que Dios iba a hacer, pero él no disfrutó de eso. Y escuchen algo, muchos no van a disfrutar de lo que Dios va a hacer dentro de pocos días porque están siendo tercos, están limitando a Dios. Este hombre, él era terco, él era rebelde en contra de Dios. Y debido a su mentalidad, él limitó a Dios. Infelizmente, mis amados, muchas personas en estos días están limitando a Dios por su terquedad. Prefieren
estar creyendo y dar más oídos a su ideología o a lo que están escuchando en la televisión o en la internet, en vez de creer en el Dios Todopoderoso. Prefieren estar diciendo, no, es de esta manera, en vez de creer en lo que la palabra de Dios dice, en creer de lo que Dios está diciendo. El pueblo de Israel dice, vez y tras vez, tentaban a Dios y limitaban al Santo de Israel, limitaban al Dios Todopoderoso. Cuando nosotros limitamos, entendan esta predicación, mis amados, entendan lo que quiero decir para ustedes. Cuando estamos limitando a Dios, Dios realmente no vas a poder operar. Dios, porque tú estás limitando. Este hombre, él vio con los ojos de él, pero él no disfrutó. ¿Por qué? Porque él limitó. Él puso Dios dentro de una caja. Pero vemos también que la otra manera que el pueblo de Israel limitaba a Dios no era solamente por su terquedad, pero era también por no obedecer la palabra de Dios. Si regresamos a Salmo capítulo 78, Salmo 78, el versículo 8 vimos que ellos fueron rebeldes y tercos. Pero el versículo 9 y el versículo 10 dice, los hijos de Efraín, armados, flecheros, volvieron las espaldas en el día de la batalla. No guardaron el pacto de Dios, ni quisieron andar en su ley. Pongan atención. Los hijos de Efraín, armados y flecheros, volvieron las espaldas en el día de la batalla. ¿Por qué? Porque no guardaron el pacto de Dios, ni quisieron andar en su ley. Escuchen esto. La iglesia, hemos sido preparados todos estos años, estamos siendo equipados todos estos años, armados todos estos años, con flechas, con espada, con escudo. Hemos sido preparados todos estos años para la batalla. Hemos sido preparados para tiempos como este, donde hay una batalla espiritual, donde hay una batalla que tenemos que pelear. Y sabe que muchos han hecho, dieron la espalda. Justamente en el momento de la batalla, dieron la espalda. ¿Sabes por qué? Porque no quisieron escuchar, no quisieron obedecer la palabra de Dios. Prefirieron obedecer una palabra de un medio corrompido de que la voz de Dios, de que la palabra de Dios. Muchos limitan a Dios por no creer realmente en su palabra. Mira, mis amados, hemos leído la palabra de Dios, hemos escuchado predicaciones domingo, miércoles, escuchamos predicaciones en la internet que muchos de verdad no deberían escuchar, porque hay personas que están predicando cosas que no tienen nada a ver en la internet. Tienen que saber realmente quién escuchen, ¿verdad? Pero están escuchando palabra, para que realmente en el momento de la batalla o en el momento de poner en la práctica, damos la espalda. No. El peor, que muchos todavía se justifican o se excusan con otras palabras que no tienen nada a ver. Mira, mis amados, ¿qué dice la palabra de Dios? El creyente, el cristiano, vive por fe y no por vista.
We live by faith, not by sight. Vivimos por fe y no por vista. Es momento de ponermos en práctica lo que hablamos. Es momento de ponermos en práctica lo que realmente creemos. Es lindo decir, yo vivo por fe y no por vista, pero cuando viene una situación, no, yo voy a vivir por la vista y no por la fe. El peor que no es ni por la vista, es por lo que están oyendo. Porque no están viendo, están oyendo. ¿Verdad? Pero limitaron al Dios de Israel por no andar en su ley, por no obedecer su palabra. Y como hablé, aquí está hablando específicamente para cristianos, ¿verdad? O para personas que conocen a Dios. El peor problema no es solamente limitar a Dios, es todavía justificar nuestras actitudes. Toda persona que desobedece la palabra de Dios, siempre vas a venir con una buena excusa o vas a venir diciendo, no, yo estoy obedeciendo la palabra de Dios. Nosotros vemos, por ejemplo, en la Biblia, Saúl, un hombre que era para ser tremendamente usado por Dios, limitaba a Dios constantemente limitaba a Dios por no obedecer la palabra del Dios Todopoderoso, pero continuaba se excusando. Samuel el profeta llega a Saúl y habla: Saúl, hay algo que Dios quiere que tú hagas, tú tienes que cumplir lo que Dios está hablando para ti. Claro que sí, con gusto. Es lo que Dios está hablando, es lo que yo voy a hacer. Ahora súbelo conmigo en 1 Samuel capítulo 15. 1 Samuel capítulo 15. Vamos al versículo 13. 1 Samuel capítulo 15, versículo 13. Cuando Samuel llegó, Saúl le dijo: que el Señor te bendiga, he cumplido las instrucciones del Señor. Mira, viene cuando le ve a Samuel, aquí estoy, siempre estuvo presente, he cumplido con todas las instrucciones que el Señor Todopoderoso me dio. Y entonces, versículo 14, y entonces, ¿qué significan esos balidos de oveja que me parece oír? Le reclamó Samuel. ¿Y cómo es que oigo mugidos de vaca? Versículo 15. Son las que nuestra tropa trajeron del país de Amalek, respondió Saúl. Dejaron con vida a las mejores ovejas y vacas para ofrecerlas al Señor tu Dios, pero todos los demás los destruimos. Ven acá, como aunque está delante del profeta, está delante del hombre de Dios, está delante del sacerdote, empieza ahora a justificar y empieza ahora a decir que sabe más que el sacerdote de Dios, sabe más que el profeta ahora, y dice: no, sabes que, Samuel, tú estás erróneo en lo que, mira, tú no estás viendo de la manera correcta. La manera correcta es que nosotros sí obedecemos a Dios, pero trajemos algunas cosas porque creemos que es mejor. En realidad nosotros sabemos más que Dios, porque Dios habló esto para nosotros, pero nosotros creemos que esto es mejor de lo que Dios dijo para nosotros. Hay personas que no entienden que hay momentos que tienen que callarse. ¿Sabes qué? Cuando uno se equivoca, cuando uno no está obedeciendo a Dios, es mejor que te calles de que querer estar justificando su mala actitud. Y acá Saúl, en vez de estar callado, porque Samuel sabe, Samuel es profeta, Samuel es un hombre de Dios, Samuel está diciendo: Saúl, tú me estás diciendo que obedeciste la palabra de Dios, obedeciste las instrucciones de Dios, pero ¿qué es eso que estoy escuchando? No, Samuel, es que tú no entiendes. Eso que estás escuchando es el mejor de ganado que trajo para el Señor, para ofrecer el Señor. ¿Sabes qué Samuel dijo? Basta. El versículo 16 dice así: basta, lo interrumpió Samuel. Mira, Samuel no se quedó acá diciendo: no quiero ofender a Saúl,
bueno, Saúl, está bien, la manera que tú piensas está bien. Qué bueno que trajiste esto para ofrecer al Señor. No, Samuel era un hombre de Dios y él le quería realmente agradar a Dios. Y él dijo, ¿sabes qué? Basta, enough, cállate, shut up. ¿Verdad? No tuvo temor de herir el corazoncito de Saúl. Porque las cosas como son tienen que ser hablado como son. Saúl estaba limitando a Dios. Saúl estaba poniendo a Dios dentro de una caja para querer hacer su propia voluntad, por no obedecer las instrucciones de Dios. Entonces Samuel dice, basta. Lo interrumpió Samuel. Voy a comunicarte lo que el Señor me dijo anoche. Te escucho, respondió Saúl. Entonces Samuel le dijo, ¿no es cierto que aunque te creías poca cosa, has llegado a ser jefe de las tribus de Israel? ¿No fue el Señor quien te ungió como rey de Israel y te envió a cumplir una misión? Él te dijo, ve y destruye a esos pecadores, los amalecitas, atácalos hasta acabar con ellos. ¿Por qué entonces no obedeciste al Señor? ¿Por qué echaste mano del botín y hiciste lo que ofende al Señor? Versículo 20. Yo sí he obedecido al Señor, insistió Saúl. He cumplido la misión que Él me encomendó. La peor cosa, mis amados, es continuar con la terquedad. Continuar todavía creyendo, mintiendo para sí mismo que estás obedeciendo al Señor. La peor cosa. Tendríamos que ser humildes y reconocer, ¿sabes qué? Realmente fallé. Realmente no obedecí. Señor, perdóname. En vez de estarmos limitando a Dios. Porque lo que Saúl estaba haciendo acá, Saúl estaba burlando de Dios. No solamente estaba limitando a Dios, pero estaba diciendo, no, yo cumplí, yo sé más que Dios. Yo hice lo correcto, yo sí seguí las instrucciones de Dios. Y Dios está diciendo, mira, Samuel está diciendo así, yo te voy a comunicar lo que Dios me dijo. Lo que Dios me dijo fue esto y esto. Y él todavía dice, no, yo sé más que Dios. Yo sí obedecí a Dios y lo que yo traje para adorar a Dios. Como hablé, hay momentos que tenemos que callar, iglesia. Hay momentos que tenemos que reconocer que cometemos errores, que no estamos realmente obedeciendo a Dios, que preferimos escuchar el mundo, que preferimos escuchar otras personas que a Dios. Y sabes que la mejor cosa es reconocer en vez de estar limitando a Dios. La palabra de Dios dice, yo vivo por fe y no por vista. La palabra de Dios dice, el Señor es mi sanador. La palabra de Dios dice, el Señor es mi refugio presente. La palabra de Dios dice, ¿sabes qué? El Señor es que te protege y que te guarda. La palabra del Señor dice, 1000 puede caer a un lado, 10,000 a tu derecha, pero a ti nada sucederá. La palabra de Dios dice que Dios te vas a prosperar, aunque todo puede estar mal, Dios te vas a prosperar. Pero las personas prefieren todavía escuchar las mentiras de las personas en vez de que creer en la palabra de Dios. Are you here with me? ¿Están conmigo acá? La tercera manera o la otra manera que vemos que ellos limitaron a Dios, recuerden, la primera por terquedad, la segunda por no obedecer la palabra de Dios, la tercera manera que no agradaron a Dios o que limitaron al Dios de Israel fue por la ingratitud. Estoy todavía hablando de la historia de Salmo 78, ¿verdad? Entonces en Salmo 78 dice que vez y tras vez ellos pecaban contra Dios, tentando a Dios y ¿qué? Limitando al Dios de Israel. ¿Están acá conmigo? Entonces la manera que ellos limitaron a Dios, va conmigo a Salmo 78, versículo 11. 78, versículo 11.
Antes se olvidaron de sus obras y de sus maravillas que le habían mostrado. Va al versículo 19. Y hablaron contra Dios diciendo: ¿podrá poner mesa en el desierto? Versículo 42. No se acordaron de su mano, del día que los redimió de angustia. En esos 3 versículos que enseñé para ustedes, enseña a aquellos que se olvidaron, fueron ingratos, ¿verdad? La ingratitud nos hace limitar a Dios. Bueno, yo ya prediqué sobre eso. Ustedes se recuerdan de una predicación que prediqué unos meses atrás, hablando del peligro de la ingratitud, ¿verdad? Que realmente hay el peligro de la ingratitud. Pero vemos aquí que el pueblo de Israel, dice el versículo 11, antes se olvidaron de sus obras y de sus maravillas que les había mostrado. ¿Qué es esto? Ingratitud. Tú puedes hacer el bien, tú haces el bien siempre para la persona, pero un día que tú haces algo malo, la persona te empieza a tirar piedra como tú eres la peor persona de toda la historia de la faz de la tierra. ¿Sí o no? La ingratitud, no solamente rechazamos a la persona, pero aquí en el caso de Dios, limitamos a Dios. Entonces vemos que ellos limitaron a Dios por su ingratitud. Ellos decían así, se olvidaron de lo que Dios hizo, de todas las maravillas que Dios había mostrado, se olvidaron. Y hablaron, no solamente se olvidaron, pero hablaron en contra de Dios diciendo, ¿podría o podrá poner Dios mesa en el desierto? No se acordaron de su mano, no se acordaron de las veces, cuántas veces Dios había guardado y redimido de ellos. No se acordaron. La ingratitud, una y otra vez y tras vez, las personas muestran ingratitud hacia el Señor. Yo paro para pensar en mi vida. Yo le decía, ¿cómo yo puedo ser ingrato? ¿Cómo puedo dar la espalda para Dios, sabiendo de todo lo que Él hizo por mí? ¿Cómo me puedo olvidar de donde Dios me sacó? ¿Cómo me puedo olvidar ahora cuando vienen momentos como este, ser ingratos a Dios, me olvidar de Dios y limitar a Dios diciendo así, no, Dios no está lejos de todo esto, ¿verdad? Y no sé qué está sucediendo, y dar la espalda para Dios en momentos como estos? ¿Cómo podría yo? Yo sé de dónde Dios me sacó. Yo sé lo que Dios hizo en mi vida. Yo he visto todos los milagros de Dios, no solamente de las historias de las Escrituras, pero también he visto en mi vida grandes milagros de Dios. ¿Cómo podría ser ingrato? ¿Cómo podemos ser ingratos, iglesia? ¿Cómo la iglesia de Jesucristo puede ser tan ingrata en estos días? ¿Cómo pueden limitar a Dios en estos días? ¿Cómo pueden estar poniendo a Dios dentro de una caja por su terquedad? Por no querer cumplir la palabra de Dios y por su ingratitud. ¿Cómo? ¿Cómo podemos limitar al Dios Todopoderoso? Pregunto para ustedes. ¿Qué sobre todo esto que leemos en las Escrituras? ¿No lo creemos? ¿Es mentira entonces lo que hemos hablado, hemos escuchado? ¿Cómo yo puedo limitar al Dios que creó el mundo, que creó el cielo y la tierra? ¿Cómo puedo yo limitar al Dios que llamó a un hombre llamado Abraham? Y aún siendo grande, cumplió con su promesa y le dio un hijo. Y de este hijo surgió una nación. ¿Cómo puedo yo limitar a un Dios que sacó su pueblo de Egipto y lo sacó con mano poderosa? Ellos eran esclavos
y Dios lo saca con mano poderosa. ¿Cómo yo puedo limitar a un Dios como este? ¿Cómo puedo limitar a un Dios que aún habiendo una hambruna en la tierra, dice que un hombre siembra, y este hombre, por ser conocido, por ser un hombre que tenía un pacto, que tenía una promesa con Dios, que se llama Isaac, dice que Dios le recompensa y le da 100 veces más en el mismo año? ¿Cómo yo puedo limitar o no creer en un Dios que habló con Moisés en una zarza que estaba quemando? ¿Cómo yo puedo entonces limitar o no creer en un Dios que hizo milagros tremendos, señales tremendos para rescatar su pueblo, como convirtiendo agua en sangre, viniendo las ranas, las moscas, la oscuridad? ¿Es eso solamente historia? ¿Son solamente cosas que oímos pero que realmente no creemos? Entonces realmente no creemos que Dios es un Dios tan poderoso que crió la tierra, que crió el mar, que crió a ti. ¿Dónde está el Dios que la Biblia dice que mientras el pueblo salía de Egipto había un mar rojo delante de ellos, y dice la palabra que el mar se abrió y ellos pasaron en tierra seca sobre el mar? ¿Dónde está este Dios? ¿No es el Dios que creemos? ¿No es el mismo Dios? Entonces, ¿por qué limitamos a Dios? ¿No es el mismo Dios? ¿No es el mismo Dios que cuando su pueblo estaba en el desierto, Él no dejó faltar nada, pero a cada mañana enviaba el maná del cielo a la tierra, comida que en hombre ninguno comió? Él envió a su pueblo. ¿No es este Dios que creemos? ¿No es el Dios que hizo agua salir de la roca? Era una roca, pero Dios hizo salir agua para dar de beber a su pueblo. ¿No es ese mismo Dios que creemos? ¿No es el Dios que cuando ellos estaban para conquistar una ciudad, ellos no tuvieron que levantar una mano para sacar una piedra, pero solamente dieron vueltas y al dar un grito, todas las murallas cayeron por tierra y ellos entraron y conquistaron? ¿No es este mismo Dios? Yo podría continuar diciendo milagros tras milagros, señales tras señales, de historia que nosotros leímos, de historia que nosotros conocemos, de historias que nosotros escuchamos, pero que ahora en estos días no es verdad. ¿No es el Dios que cuando una viuda ya no tenía nada para comer, que solamente tenía un poquito de harina, un poquito de aceite, Dios envía un hombre allá, un hombre que se servía a él, para que él orara, para que él hablara a esta mujer, para que soltara la palabra, y durante todo el tiempo que hubo sequedad, la harina y el aceite nunca faltó en la casa de esta mujer? ¿No es este mismo Dios? ¿No es el mismo Dios que suscitó el niño de una mujer sunamita? ¿No es el mismo Dios que sanó de lepra a Naamán? ¿No es el mismo Dios que estuvo en un horno con fuego muy caliente? 3 hombres estaban allá en el horno, pero de repente todos miraban 4, porque Dios estaba allá juntamente con ellos, librando del fuego. ¿No es el mismo Dios que creemos? ¿Nuestro Dios ha cambiado? ¿Está nuestro Dios limitado ahora de hacer los mismos milagros en nuestros días? ¿No es el mismo Dios que creemos que cuando Daniel se levantó y hizo algo que fue en contra de la ley que el hombre dijo? Porque el hombre dijo: no orará a ningún otro hombre, solamente vas a orar a este Dios. Y si tú orar a otro Dios, sea quien sea, vas a ser lanzado en una cueva de leones. Pero Daniel prefirió creer en Dios. Daniel no limitó a Dios. Y él continuó orando a su Dios. Y dice, por continuar orando a su Dios, él fue lanzado en una cova de leones.
Pero los leones no pudieron hacer nada, porque allá los ángeles del Señor callaron o cerraron la boca de los leones y nada sucedió. ¿No es el mismo Dios que creemos en nuestros días? ¿No es el mismo Dios? ¿No es el mismo Dios que envió a su Hijo, Jesucristo, su Hijo unigénito, para que en Él tuvamos vida eterna? ¿No es el mismo Dios que resucitó a Jesucristo de dentro de los muertos el tercer día, para que también vivamos con Él? ¿No es el mismo Dios en la cual nosotros vemos que a través de Jesús sanó a ciegos, sanó a enfermos, sanó leprosos? ¿No es el mismo Dios que una mujer, cuando estaba desesperada, cuando la medicina ya no podría hacer nada, que nadie ya no podría hacer nada, ya no tenía dinero, ella empezó a decir: si tan solamente yo vengo y toco en sus orlas de sus veces, yo voy a ser sana? ¿No es el mismo Dios que creemos? ¿No es el mismo Dios que dice que a través de las manos de Pablo Dios hacía milagros extraordinarios? ¿Cómo podemos hoy, en nuestros días, limitar a Dios? ¿Cómo podemos entonces estar poniendo Él dentro de una caja? ¿Por causa de nuestra terquedad? ¿Porque no obedecer su palabra? ¿Por ingratitud? Déjame decirte algo para ustedes. Tú puedes querer poner a Dios dentro de una caja. Tú puedes querer limitar a Dios. Pero déjame decirte algo. Dios no ha cambiado. Dios es un Dios ilimitado. Dios es el mismo Dios que hizo todos esos milagros que yo estaba mencionando. Él continúa haciendo en nuestros días. Dios no ha cambiado. Dios es un Dios ilimitado. Dice en su palabra, en Jeremías 32:27 dice: yo soy el Señor, Dios de toda la humanidad. ¿Hay algo imposible para mí? Dios está diciendo acá: yo soy el Dios todopoderoso, yo soy el Dios de toda la humanidad. ¿Hay algo imposible para mí? No, no hay nada imposible para Dios. Todo es posible para Dios. Jesús afirma: yo ya no había dicho, si crees verás la gloria de Dios. Todo es posible para Dios. Póngase de pie en su lugar. Y volvían y tentaban a Dios y ponían un límite al Santo de Israel. Tú puedes poner límite en Dios. Tú puedes poner límite para Dios operar en tu vida, en tu familia, en tu casa. Tú puedes limitar a Dios, como hablé, siendo terco, siendo ingrato, no obedeciendo la palabra de Dios. Pero yo voy a decirte algo: yo jamás limitaré a Dios. Yo jamás voy a limitar a Dios en mi vida, en mi casa, en esta iglesia. Jamás voy a limitar a Dios. Porque yo sé de dónde me sacó, yo sé lo que Dios ha hecho en mi vida, yo sé lo que Dios hizo y yo creo en la palabra como es. Yo no creo solamente cuando me conviene y cuando no me conviene no creo. Yo creo en todo tiempo en la palabra de Dios. Y yo creo sí que mi Dios creó los cielos y la tierra. Yo creo sí que había 3 hombres en el horno allá caliente, muy caliente, y Dios estaba en el medio de ellos. Yo creo en un Dios todopoderoso. Yo jamás voy a limitar a Dios. Y yo quiero que ustedes en este momento cierren sus ojos. Porque a lo mejor ustedes estaban limitando a Dios en sus vidas.
Estamos limitando el operar de Dios en sus finanzas, en su salud, en su casa, en su esposo, con su esposo, dentro de su familia. Pero mientras tú realmente no reconozca, no se arrepienta, vas a continuar limitando a Dios. Pero es un momento de decir: no, Dios, es un momento de creer realmente como dice tu palabra. Reconozca que a lo mejor estaba siendo terco. Estaba terco en querer escuchar o creer más en el mundo de que la palabra de Dios, de lo que los siervos con osadía realmente están hablando, así como Samuel habló con osadía delante de Saúl, así como Eliseo habló para este hombre importante que estaba al lado del rey. Tú puedes usufruir las bendiciones, tú puedes usufruir lo que Dios quiere enviarte a tu vida, como también tú puedes limitar y ver los otros usufruir y tú no. Empieza a reconocer que a lo mejor estaba desobediente a la palabra de Dios. No caminando realmente conforme la palabra de Dios dice. Para de buscar excusas como Saúl. Para de estar queriendo buscar quien está queriendo hablar la misma cosa que tú estás hablando solamente para justificar. Saúl encontró junto con sus criados, juntos con los otros soldados, para justificar no obedecer a la palabra de Dios, no obedecer a Dios. No busques más excusas para su desobediencia. Reconozca que a lo mejor estás teniendo un corazón ingrato. Se está olvidando, se olvida constantemente de las cosas que Dios hizo para ti. Se olvida constantemente de donde Dios te sacó, de todas las maravillas que ha hecho por tu vida. Dios restauró su familia, restauró sus finanzas, restauró su salud, y todavía se olvida de Dios. Dios te sacó de la cárcel, Dios te ayudó en el problema migratorio, y todavía se olvida de Dios. Eres ingrato y no entiende por qué las cosas no van bien. No entiende, es porque limitas al Dios de Israel. Pero si tú reconoces esta noche, tú estás realmente quitando a Dios del lugar donde tú pusiste. Tú estás quitando a Dios de esta caja y diciendo: Dios, tú eres Dios, ¿quién soy yo para limitarte? ¿Quién soy yo para detenerte? Dios es el mismo Dios de ayer, de hoy y será eternamente. Dios no cambia. Dios no cambia. Y así como el profeta Eliseo con una osadía habló para el pueblo de Israel que las cosas irían a empezar a cambiar de la noche para el día, yo como un profeta de Dios sobre esta casa, como realmente que no limita a Dios en esta casa, porque esta casa, Restaurando Naciones, creemos en un Dios ilimitado, en un Dios todopoderoso, y yo libero esta palabra sobre la vida de ustedes en este momento, en el nombre de Jesús, sobre sus finanzas, sobre su familia, sobre su salud, ahora en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Creemos, Señor, en tu palabra que dice que puede caer 1000 a un lado, 10,000 al otro lado, pero a nosotros nada va a suceder, Señor. Creemos, Señor amado, que aún en tiempo de escasez, que aún en tiempo de hambruna, Señor amado, Padre, tú vas a dar a tus siervos, Señor amado, multiplicado, triplicado, Señor amado. Vas a tener mucha abundancia en el nombre de Jesús.
Padre, yo declaro vida donde había muerte, Señor. Señor, yo creo en ti de todo mi corazón. Yo creo en un Dios todopoderoso. Yo he visto con mis ojos y yo sé que voy a continuar viendo, Señor amado. Y Padre, yo declaro, Señor, que a cada uno que estás aquí, Señor, cada uno que me escucha en este momento, Señor, que realmente ha creído en ti, Señor, que se ha arrepentido, Señor, Padre, venga como un Dios de poder, venga como este Dios todopoderoso y empieza a tocar ahora sus vidas, empieza a tocar sus casas, empieza a tocar sus finanzas, ahora en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús, Padre. Tomamos posesión de tu palabra, creemos en tu palabra, creemos literalmente donde dice, yo vivo por fe y no por vista. Yo vivo por lo que creo en tu palabra, Señor, no por lo que el mundo me está queriendo decir. Y por esto, Señor amado, yo suelto, yo libero esta palabra, Señor, que cada uno que cree, que está aquí en este lugar, o que me está viendo en este momento, cada uno realmente que cree en ese Dios todopoderoso, yo declaro que en esta semana, que en este mes, que en este año, empieza a ver, Señor amado, maravillas en la cual jamás habían visto en toda su vida, Señor. Padre, yo declaro, Señor, que aún en este año van a ver, Padre, cosas, van a vivir cosas que no vivieron, Señor amado, durante años de su vida, van a empezar a vivir en estos años en el nombre de Jesús. Años de salud, años de paz, años de prosperidad, Señor. Padre, gracias te doy, Señor, por tu palabra. Gracias te doy, Señor, por ser este Dios todopoderoso. Así como tú dices, en tu palabra, el Señor dijo, yo soy el Dios de la humanidad, yo soy el Dios todopoderoso. Hay algo difícil, hay algo imposible para mí. No, no hay, Dios. No hay, Señor. No existe. Por esto creemos en ti, Padre. Yo libero, Padre, una vez más esta palabra sobre la vida de cada uno que está aquí, sobre cada uno que me escucha, Señor.